Ahora sí, queridos hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor, Biblia, papel y lápiz, y una actitud enseñable, ¿ok? Y vamos a compartir con usted, guiado por el Espíritu Santo de Dios, el sermón de este día domingo, que lleva por título, guiado por el Espíritu Santo de Dios, la santidad en familia. Vamos a hablar sobre este tema, la santidad. La semana pasada hablamos sobre la santidad, ¿verdad? Personal del creyente. Habíamos visto, queridos hermanos, que cada uno de nosotros, ¿qué somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Santos, sí, hermanos, aprendimos, no se lo dijo el pastor, se lo dijo la palabra de Dios. Nosotros, por posición, somos santos. Es decir, cuando Dios me escogió y me puso de su lado, cuando Él vino a mi encuentro, cuando Él vino hacia mí, cuando Él me cogió y yo recibí su mensaje, Dios me transfirió de ser hijo del diablo, ahora soy hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Y ahora soy santo por posición. Es decir, Dios me transfirió del mundo de las tinieblas ahora al mundo de la luz, a la luz de su Hijo Jesucristo. Pero también soy santo en forma progresiva. Es decir, cada uno de nosotros estamos mejorando como seres humanos. Cada uno de nosotros estamos siendo perfeccionados. La palabra de Dios nos dice que usted y yo somos como la luz del día que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿A qué hora comienza a amanecer? Como a las 5 de la madrugada. Y a las 5 de la madrugada es como que es medio oscuro, medio claro a veces, o totalmente oscuro. Y después poco a poco va saliendo el sol. Y cuando el día es perfecto, golpe 12 el día donde eso brilla bastante el sol. Y hoy en nuestros días hace también bastante calor. Entonces, queridos hermanos, muchos estamos a diferentes horas del día, pero estamos en el proceso. Habíamos dicho también que cada vez que usted y yo nos negamos a hacer algo correspondiente al mundo, estamos también siendo santificados. Es decir, que si usted tiene todas las ganas de coger y pegarle a alguien y usted dice no lo quiero hacer, usted está siendo santificado. Cuando usted tiene las ganas de mentir por cubrir cualquier situación emergente en su vida y no miente, usted está siendo santificado. Cuando usted se abstiene de todo deseo carnal, usted está siendo santificado. Está en el proceso de la santificación. Y habíamos dicho que la tercera fase es cuando usted y yo ya estamos descansando en el reino de los cielos. Cuando ya es la santificación total. Es decir, ya no tengo la lucha con la carne, ya soy santo. ¿Por qué? Porque esto mortal se vistió de inmortalidad. Es decir, este cuerpo va a ser transformado a un cuerpo parecido al Señor Jesucristo. Donde seremos tentados, pero nunca más cederemos a la tentación. Eso vimos la semana pasada. Pero en la misma tónica, queridos hermanos, usted y yo tenemos que tener la santidad en la familia. Y la familia, queridos hermanos, usted debe entender que la familia como familia es el centro de la sociedad y del mundo actual. La familia es el centro de la sociedad del mundo actual. Y digo ¿por qué? Porque hoy en día la familia no se la considera importante. Hoy en día los jóvenes se casan y se divorcian. Piensan que esto de tener familia es algo solamente para los antepasados, es algo para las personas maduras y en algunos casos hasta ancianas. El concepto del valor familiar ha decaído bastante, pero hoy en día debemos de enfatizar, queridos hermanos, que la familia es muy importante para nuestra sociedad y el mundo actual. Usted y yo debemos entender que todo se genera en la familia. Si la familia no existiera, queridos hermanos, no existiera una sociedad. Hoy en día se pretende reconocer a las parejas del mismo sexo con derecho a la familia, ¿verdad? El hombre con hombre, la mujer, pero el hombre con el hombre no produce nada, pues hermano, sí. Un hombre con otro hombre no puede generar una familia. Dice la palabra de Dios, por eso que el hombre creó ¿a qué? Al hombre y ¿a quién? Al hombre no, a la mujer. Para que los dos se unan, sean una sola carne y se puedan procrear y puedan tener una familia. Queridos hermanos, por eso todo se genera.
en la familia, queridos hermanos. Cuando usted y yo formamos buenos hijos en el hogar, nuestra sociedad tendrá hombres de bien. Cuando usted como familia comienza a educar a sus hijos e instruye en la palabra de Dios, queridos hermanos, van a ser hombres de bien. Puede ser que en el camino se puedan torcer por un momento, pero tarde o temprano vendrán otra vez a la palabra de Dios y permanecerán en ella. Vamos a hacer un ejemplo para que usted más o menos vaya relacionando el tema. ¿Cuántos de ustedes quisiéramos tener buenos presidentes? Sí, usted sí quiere un buen presidente para el Ecuador, ¿verdad? Usted sí quisiera tener un buen asambleísta, que vayan con leyes de acuerdo a la palabra del Señor. Quisiéramos tener buenos alcaldes, buenos ministros. Pero hoy en día, queridos hermanos, considere esto. Los ministros de los anteriores gobiernos, ¿qué edad tienen? Piénselo. Piense en el jovencito del Seguro Social. ¿Cuál era el apellido? ¿Ah? Piénselo, es noticia, no es nada malo, dígalo. El jovencito que estuvo a cargo del Seguro Social. Espinel. ¿Por dónde anda? ¿Ah? Está preso. ¿Y por qué está preso? Es joven. Se le dijo, denle oportunidad a la juventud. Y está bien. Pero ¿a qué tipo de jóvenes se le está dando oportunidades? Queridos hermanos, piense. ¿Por qué ese muchachito se llevó dinero del Estado? ¿Por qué la mayoría de los ministros de los anteriores gobiernos están huidos o están asilados? ¿Por qué? Y la gran mayoría son jóvenes. Yo me pregunto, ¿qué pasó dentro de sus hogares? A lo mejor fueron criados con valores y principios. Vamos a no hablar solamente del gobierno anterior, sino de un gobierno mucho más atrás, porque es lo más evidente y a través de las noticias lo podemos ver. ¿Se acuerda usted de pronto de un presidente de la República que se dice, yo no lo vi, pero dice la gente que sacó sacos de dinero, ¿verdad?, del Palacio Presidencial? Se lo dice. Salió con saquísimo. Es más, hasta uno de sus guardaespaldas lo afirmó. Y más luego, oh sorpresa, apareció muerto. No sabemos cómo ni cuándo, pero lo mataron. No sé qué pasó. Pero miren sus hijos. Los hijos de este expresidente, ahora ¿cómo están? ¿Están en la misma condición? Sí. ¿Están huidos? Sí. ¿Y por qué? Por la corrupción. Queridos hermanos, evidentemente a hijos mal formados, hogares mal formados también. Queridos hermanos, cuando hay un mal ejemplo en la familia, cuando no hay valores, cuando no hay principios de la palabra de Dios en esa familia, evidentemente va a pasar algo, van a imitar las cosas que en sus padres vieron. De ahí la importancia, queridos hermanos, de rescatar la importancia de la familia, la importancia de la santidad en la familia. Y esto, queridos hermanos, que estamos viendo, es lo que se llama la famosa maldición generacional, que algunas iglesias de otra denominación le produce como, ay, que estamos bajo la maldición generacional, cuando la maldición generacional no es otra cosa que repetir, escúchese bien esto, actos y conductas de nuestros padres. Los hijos del expresidente vieron a su padre correr con ¿cuánto? Sacos de dinero, millones. ¿Qué hicieron los hijos? Repitieron lo que vieron. Usted, como padre de familia, usted dijo, yo nunca voy a gritarle a mi mujer. Creció, ¿y qué pasó? Le gritó a la mujer. Yo nunca voy a ser con mi papá, yo nunca le voy a pegar a mi mamá. Pero usted creció y ve, lo primero que hizo, usted repitió un acto que vio. ¿Pero por qué?
queridos hermanos? Porque cuando usted y yo somos pequeños, aprendemos de todo, absorbemos de todo, sea esto bueno o sea malo. Cuando no nos inculcan la palabra de Dios en nuestra mente, queridos hermanos, somos unas bestias en potencia. Alguna vez le dijeron, déjelo que crezca grande para que él cuando crezca escoja si cree o no cree en Dios. ¿Y dónde están la mayoría de ellos? Vaya a la penitenciaría de la ciudad de Guayaquil. Y ahí va a ver las personas que no fueron corregidas por sus padres, no tuvieron valores, no tuvieron principios, queridos hermanos. Y lo que no tuvieron, como no tenía nadie que los controle, ahora están pagando cárcel. Son los grandes narcotraficantes, son los grandes delincuentes, son las chicas prepago, son los jóvenes delincuentes que hemos visto que en estos gobiernos han saqueado el país. Porque no han tenido valores y principios de la santidad de la palabra de Dios, queridos hermanos, para la familia. Familia conflictiva, hijos conflictivos. Repiten la historia. Por eso, queridos hermanos, hoy más que nunca, y entrando en detalle, necesitamos que esta palabra de Dios se convierta en acción y sea una realidad en nuestra vida. Esta palabra, tú que tienes una familia, y dices, ay, pastores, pero yo ya estoy divorciado, yo no necesito pensar en familia. Ok, tú no puedes pensar en tu familia, porque de pronto ya has crecido, tus hijos están grandes, pero los hijos de tus hijos es tu responsabilidad. ¿Tú tienes nietos? Sí, ok, son tu responsabilidad. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, y esta palabra le repetirás a los hijos, ¿de quién? De tus hijos. Así que, queridos hermanos, tenemos que convertir en una realidad la palabra de Dios en nuestra familia. Recuerda siempre, solo y solamente la palabra de Dios nos puede ayudar a una vida de santidad en nuestra familia. Solo la palabra de Dios me puede guiar, solo la palabra de Dios me puede enseñar. Usted vino en esta mañana aquí, queridos hermanos, no para ver un hombre, usted vino aquí, ¿para qué? Escuchar palabra de Dios. Y esta palabra, si yo estoy aquí, digo, oh, Dios me está hablando de santidad, Dios me está hablando de mi familia, entonces tengo que ponerle atención. Queridos hermanos, acuérdense de algo, cuando usted y yo vivimos en santidad, agradamos y glorificamos a Dios. Cuando usted y yo vivimos en santidad, agradamos y glorificamos a Dios. Más aún en la familia. Cuando usted y yo estamos así, queridos hermanos, Dios nos dice que es importante. Mira lo que dice el Salmo capítulo 93, versículo 5. Así está escrito y así lo leemos. Dice, tus testimonios son firmes. Mire lo que dice Dios. La santidad conviene a tu casa. Cuando hablamos casa, no estoy hablando de la estructura física. Estoy hablando de la casa compuesta por papá, mamá, hijos. Y Dios dice, oye, la santidad le conviene a su casa. Oh Jehová, nos dice por los siglos de los siglos. Según de Corintios capítulo 6, versículos 17 al 18, dice así. Mira lo que Dios nos recomienda. Hay una orden de por medio, dice, por lo cual salid en medio de ellas y apartaos, dice el Señor. Sale de la forma convencional que estás viviendo. Sale donde tú estás, dice, y apártate, significa santifícate, dice el Señor. Y mira, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18. Y seré por vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué dice Dios? Apártate, familia, de lo inmundo, de lo sucio. Y dice, yo seré por vosotros ¿por qué? Sepárense, apártense, saquen de vosotros cualquier cosa inmunda, queridos hermanos. Y ahí como familia sí podemos llamar a Dios papá.
No pretendamos, amada iglesia, vivir inmundamente. No pretendamos, amada iglesia, ser sucios y llamar a Dios papá. Porque Dios es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate, amada iglesia, que el propósito del diablo es contaminarte para finalmente destruirte. En el libro de Juan nos dice que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Queridos hermanos, y lo está logrando. ¿Por qué? Porque vemos que hoy en día tenemos el uso de las drogas de una forma tremenda. ¿En dónde? Donde más nos duele, nuestros hijos. Hoy tengo 5 consejerías, queridos hermanos, en las últimas semanas. Y cada una de ellas habla de divorcio, separación. ¿Todo por qué? Porque las parejas quieren vivir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Amados, es el tiempo de decidir. Si Jehová es Dios, servirle. Y punto, se acabó. Hay que tener disposición. Hay que tener disponibilidad. Hay que ser intencional, queridos hermanos. Dios ya nos salvó, ya Dios nos rescató, Él ya hizo su parte, pero ahora yo estoy siendo santificado y debo tener la intención de vivir en santidad, no solamente personal, sino santidad en la familia. El diablo viene a robar, a matar y destruir. A muchos ya creo que ha matado el amor por el Señor. Ya pocos hermanos son los que vienen. Durante la pandemia, Dios bombero, ayúdame Señor, pasó el fuego, ya. Queridos hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 12 dice así: si tú y yo se resistimos, dice bienaventurado. Bienaventurado significa doblemente bendecido. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes los aman. ¿Cuántos amamos a Dios? Si usted ama a Dios, usted va a tratar de resistir la tentación, queridos hermanos. Y si usted resiste, hay una corona para usted. Queridos hermanos, acuérdémonos de algo, que si usted y yo no guardamos la santidad, perdemos nuestros privilegios, derecho y promesas de Dios. Como santidad dice, ay Señor, protege mi familia. ¿Estás viviendo en santidad? No sé, tal vez sí. De vez en cuando, usted sabe, uno peca. Usted mismo ha dicho, pastor, que uno va a pecar, sí, pero una cosa es pecar porque ya se te pasó por alto, lo hiciste inconscientemente, y otra cosa es pecar intencionalmente. Es decir, sabiendo que es malo y ya no importa, me voy, lo hago. Queridos hermanos, pierdes los privilegios, derechos y promesas. ¿Cuántos han escuchado esa promesa que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los protege? ¿Cuántos han escuchado esa promesa? Mira lo que dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen. Y los protege. Pero si no le temes, ¿cuentas con la protección de Dios? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pastor, yo soy hijo de Dios, sí. Y como hijo, tienes que temerle. No es tener miedo, es tener respeto. Saber que hay que hacer lo que hay que hacer. Queridos hermanos, a veces pensamos que como familia podemos andar desordenadamente. No importa, a ver, ¿quién es la cabeza del hogar según la palabra de Dios? El hombre. No, pero porque tú piensas que no, esos son conceptos antiguos. Aquí yo soy la que mando. No me interesa lo que tú digas. Aquí hace lo que yo digo. Y tú piensas que tu hogar va a ser bendecido porque tú lo dices, si no estás sujeto a lo que dice la palabra de Dios.
O también el hombre coge y dice, a mí se me hace caso. Queridos hermanos, no es que hacer caso. Es el hecho de poder someterte, de ser humilde también con tu esposa para que Dios te vea y te proteja y te bendiga. Queridos hermanos, a veces estamos aplicando de forma errónea los preceptos de la palabra de Dios. O si lo aplicamos a nuestra conveniencia. Y cuando esto pasa, amada iglesia, se pierde privilegios, derechos y promesas. Amados, para esto debemos ser instruidos para fortalecer la santidad familiar, fortalecer nuestra fidelidad conyugal y nuestra relación de padres a hijos. Cuando Dios forma la familia, Dios crea la familia y Dios ama la familia y Dios se deleita en la familia. Y Dios quiere fortalecer esa relación de la fidelidad conyugal, donde el hombre sabe y debe respetar a su mujer, donde la mujer debe y sabe respetar a su hombre, donde los hijos saben respetar a sus padres, saben honrarlos, y también donde los padres no provocamos la ira a nuestros hijos. Queridos hermanos, recordemos esto, familias, no vivamos conforme al mundo. No viva conforme al mundo. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17. Dice el Señor, amada iglesia, no améis al mundo. Mira, no ames al mundo. Pregunta, ¿yo al mundo lo puedo tocar? Cuando me dice yo amar a alguien, inmediatamente yo digo, yo lo amo a Josué, ¿verdad? Y doy una muestra de cariño, lo cojo, le saludo, ¿verdad? Le toco el cabellito. Alcohol, por favor. No, una broma. Ok, dice, pero al mundo lo puedo amar. Claro que sí, amo al mundo cuando mi corazón se inclina hacia su ideología. Dice, no améis las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice el Señor, siguiente, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, vea, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí vamos a hacer un minutito. La vanagloria de la vida. En la iglesia hoy en día hay el pecado de ¿qué? De la vanagloria. Queremos las cosas del mundo. Queremos estar a la par del mundo. Queremos vivir a la moda del mundo. ¿Qué dice ahí? La vanagloria no proviene de ¿quién? Del Padre. Los deseos de los ojos. No, yo voy a la iglesia por la hermanita. Está bonita la hermanita. Y está, vea, solterita, papelito está. ¿No? Los deseos. Y se pone un pantalón, vea, se le hace un cuerpazo a la hermanita. O la muchacha viene y dice, uy, ve, hay un chico que me gusta. O un chico viene, ay, ve, esa hermanita está bonita, una gatita bonita. Deseos de la carne en algunos casos y en otros los deseos de los ojos, de querer las cosas que otros tienen. Y Dios dice, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que dice, permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Ahí está. Y el mundo pasa y sus deseos, hermanos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De pronto usted está diciendo, pastor, explíqueme un poquito más el mundo. Bueno, vamos a ver. En la historia bíblica, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tenía que conquistar
algunos pueblos. Estaban los jebuseos, estaban los amorreos, estaban los heteos. Y usted de pronto, para usted, ese nombre como que, ¿qué tiene que ver conmigo? Pero estos nombres tienen un significado espiritual. El libro de Corintios dice, y estas cosas fueron escritas para vosotros como ejemplo. Y cuando usted ve el significado de cada uno de estos nombres, usted puede entender, ahora entiendo. Por ejemplo, cuando, no lo voy a decir exactamente los nombres, solamente como una referencia por razones de tiempo. Cuando hablaba, por ejemplo, de los heteos, ¿qué significaba el nombre heteo? Significaba violencia. Dios estaba diciendo, para que mi pueblo sea un Dios santo, tiene que vencer la violencia. Hoy en día, usted y yo tenemos que vencer la violencia en nuestras familias. Donde el marido le alza la voz a la mujer, o donde la mujer le alza la voz al marido. A veces ahora los hijos crecen y ya tienen cuerpito, y ya creen que pueden coger, y ya pueden decir y gritar. Y Dios dice, no, la santidad en la familia es cuando ustedes tienen que vencer la violencia intrafamiliar. Tengo un hermoso nieto yo, lindo el muchachito, ya tiene 2 años, 1 mes. Y yo lo veo que a veces le da esos arranques de locura. Y viene conmigo y la otra vez me cogió y me aruñó. Yo me quedé sorprendido, yo digo, ¿y de dónde aprendió? Entonces le pregunté a mi mujer, y mi mujer me dijo, no, posiblemente aprendió de la otra nieta que tenemos, que se llama Aitana, donde ella cogió y comenzó a aruñar. Entonces dije, qué interesante. El niño aprende por lo que le hacen. Pero no solamente ahí, sino que la otra vez lo comencé a ver, salta y salta y salta y salta. Y no era la canción, y salta, no, esa no es. Pero estaba que saltaba y saltaba el niño en la cama y yo me lo quedaba mirando. Yo decía, ¿y por qué el niño salta tanto? Entonces hay un programa de televisión que se llama Masha, no sé si alguien de ustedes lo sabe. Esa muchachita es un dolor de cabeza, hermano. Yo la veo y digo, ¿qué muchachita para más malcriada? Ahora ya sé por qué mi hijo salta, porque esa muchachita solamente pasa saltando, saltando y saltando. Queridos hermanos, entonces puedo ver que la violencia afecta a nuestras familias porque la mayoría de nosotros también solamente vemos programas violentos. Programas que nos incitan a la violencia. Películas. Que si yo estuviera ahí, ¿ves? Te copa. El celular. Los juegos. Hay un juego que es muy terrible. Cuidado ustedes, chicos. Que se llama Street Fighter. Juego diabólico. Cuidado. Diabólico ese juego. Street Fighter. Ha habido, y sin paro, hermano, se le digo la verdad, he tenido 2 posesiones demoníacas por ese juego. No es juego, no es broma, es serio. Porque el chico comienza, y cuando de pronto ya está ni duermen, hermanos. Juegos navales. Pregúntese a los jóvenes cadetes de las Fuerzas Armadas qué tipo de programas veían. Y usted va a salir, guerras, peleas, formó su mente. ¿Qué anhelaron? Eso, las guerras, las peleas. Hermanos, estos heteos eran uno de ellos, la violencia. ¿Qué cosa más vemos en el mundo? Dentro de estas tribus que Israel tenía que conquistar, había tribus religiosas, tribus que adoraban dioses, ajenos, falsos. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Arrastra a ellos. Hoy la iglesia también somos religiosos. Vivimos la religiosidad. Hoy, queridos hermanos, las congregaciones somos, y con mucho respeto lo digo, católicos vestidos de evangélicos. Porque nuestro compromiso con Dios es solamente un domingo. Pero de lunes a sábado no lees la Biblia, no oras, no ves programas que te edifican.
Entonces, ¿cómo pretendes vivir la santidad en familia si tú no estás promoviendo la oración y las disciplinas bíblicas? Ojo, no lo estoy repelando, no se sienta así. Esto está pasando. La iglesia hoy en día, queridos hermanos, es una iglesia mayormente débil. Hoy en día el mundo entra dentro de la iglesia. Le dice el mundo y le dicta reglas a la iglesia, pero la iglesia, que es capaz de cambiar a un mundo, se somete a los preceptos de este mundo. La religiosidad, un día a la semana, con eso basta. Hermanos, escuche bien esto. ¿Cuántos de ustedes saben que la escuela dominical ya está funcionando, verdad? A las 9:30 de la mañana. Ya estamos con jóvenes, adolescentes. La próxima semana comencemos adultos. Pero usted viene, con mucho respeto, tal vez a las 9:30 de la mañana, a las 10 de la mañana. No, si ya vamos a escuchar al pastor. ¿Qué? Usted no viene a escuchar al pastor, hermano. Usted ha separado un tiempo para Dios. Usted ha separado un día para Dios. Es un día para Dios. No es una hora para Dios. Amados, dijo el pueblo de Israel. Dios a Israel le dijo, ¿sabes qué? El séptimo día será santificado a Dios. Un día. Y nosotros ya estamos con media hora. Pastor, ¿ya qué hora se calla? Ya me tengo que ir. ¿Para qué vas a asistir a la escuela dominical si ya la vas a escuchar al pastor? Perdónenme, hermanos, con mucho respeto le voy a decir que falta de prudencia al decirle a su hijo, desprecia la palabra de Dios. Porque eso es lo que usted le dice. Cuando usted le dice, no vayas a la escuela dominical. No es la escuela dominical, amados, es la palabra de Dios. Y cuando usted le dice a su hijo, no escuches palabra de Dios, nomás confórmate con media hora que vas a escuchar, usted está enseñando a su hijo a despreciar la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos hijos? Usted ya tiene ¿cómo se llama esto? La clase online. ¿Cuántas horas tienen online sus hijos? Al día. ¿No está online? Online, ¿quién está? 4 horas al día, ¿verdad? Y tienes que estar ahí, porque si no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no está las 3, 4 horas al día online? Tienes falta. Y la acumulación de faltas te hace perder el año, ¿verdad? ¿O no, profesora? Tremendo, ¿verdad? Pero como es la iglesia y no pierdes el año, no importa. Qué poco valor que a veces le damos a la palabra de Dios. Somos personas religiosas. Otro tipo de enemigo era el acomodo, es decir, la falta de convicción. O sea, si estoy con el pueblo de Israel, está bien. Y si viene otro pueblo, también está bien. Y Dios también dijo, ¿sabes qué? Israel, esos tampoco me convienen. A veces nos acomodamos. Ah, bueno, si hoy está el pastor, está bien. Bueno, si no, no interesa. Y si me voy a otra iglesia, no importa. Igual, todas las iglesias llevan al cielo. Todos los caminos van a Roma, dice alguien. Qué falta de convicción, queridos hermanos. Le voy a citar un ejemplo. Yo sé que de pronto muchos de ustedes han estudiado. Dígame le hago una pregunta. ¿Cuántos han oído de Carlos Marx? Alce su mano. Carlos Marx, ¿verdad? Carlos Marx, para el que no sabe, es el fundador del comunismo, es el fundador del ateísmo. ¿Y sabe quién era Carlos Marx? ¿Cuáles eran sus orígenes? Era judío, de padres judíos. Dice que él una vez tuvo que emigrar. Y que en una reunión, ellos tenían que buscar una iglesia judía, pero no encontraron. Entonces los padres dijeron, no importa, vámonos a la iglesia anglicana, se dice que fue. Y Carlos Marx estaba viendo, y dijo, mis padres no tienen convicciones. Ellos estaban adorando a Dios, estaban adorando a Jesús, pero eran judíos, no eran convertidos. Entonces, este simple hecho fundó en su hijo
o le lleva a pie a su hijo a ser el padre del ateísmo. ¿O me equivoco, Isaías? Así es. Usted tiene la mente más fresca que yo, por eso esto fue lo que... Vea, y después vino el comunismo. Y después del comunismo, queridos hermanos, es lo mismo, misma doctrina. Socialismo siglo XXI. La misma vaina con diferente figura. Son sistemas ateos. Tanto el sistema socialista como el sistema comunista son sistemas ateos. El capitalismo, por último, lo reconoce a Dios, pero dice, ¿sabe qué? Mientras yo trabaje, pero lo reconoce a Dios. Queridos hermanos, por falta de verdaderos principios y valores, se produce falta de convicciones. Y las faltas de convicciones tampoco le gusta a Dios. Otra cosa que hay en el mundo, la sensualidad. Viva el amor libre. Hoy en día, como nunca se ve homosexuales en la calle cogidos de la mano. Lesbianas. Los respeto. No acepto su conducta. La considero inmoral, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero pregúntele a su hijo, ¿qué tú opinas acerca de los homosexuales? Ah, bueno, es su vida. Pero ¿y tú no le vas a decir que eso es pecado? Eso no es mi problema. Si ve, queridos hermanos, sensualidad. Hoy en día se hacen esto, ¿verdad? Están con blusa. No, o sea, no se toman la foto así. Se toman así. Y así. O sea, yo no sé qué quieren enseñar. Pero tratan una blusa pequeña y se quieren mostrar todo. Hermano, eso es sensualidad. La gente ahora con los teléfonos. Me pasaron una foto de la alcaldesa Cintia Menteri. Estábamos comentando con mi esposa. Le digo, mira mi amor, ve a la hermana. La hermana. Señor, gracias, iba a ser hermana. A la señora alcaldesa de Guayaquil con las piernas cruzadas. Y me la mandó un hermanito. Y yo digo, pastor, ¿y usted vio las piernas? Pues lógico, tuve que verlas para ver la foto, ¿verdad? Pero vamos a la mente. La señora alcaldesa de pronto ni se dio cuenta que le tomaron la foto y le tomaron la foto en medio porque cruzó las piernas. Dijo mi esposa, pues si las tiene que las luzca. Bendito sea el Señor. Hermano, pero vamos al hecho, el morbo, la sensualidad de tomar y mírale las piernas que tiene. Y Dios dice, ¿sabe qué? Saquen eso de ustedes. Familia. Ay, las hijas, sensualidad en el hogar. ¿Usted le ha pedido la clave a su hija de su teléfono? Ah, no, papá, respeta mi espacio. Te respetaré tu espacio cuando vivas fuera de la casa. Mientras estás en la casa, me das tu clave. Punto, se acabó. Sea hijo o sea hija. No te preocupes, hija, yo nunca voy a decir lo que haga el pastor. No me digas después las consecuencias. Así de sencillo. Pasa, sucede, queridos hermanos. Los hijos, ¿usted sabe si le gusta a las mujeres? ¿O tiene un problema de identidad? Queridos hermanos, todo eso, pero ahora como el mundo nos vende el espacio, respeta el espacio, que este es mi espacio personal. Hermano, estás en una casa, son una familia y como tal no hay secretos. Escuche bien, no hay secretos. Entre las parejas no hay secreto. Su esposa le sabe la clave de su celular. Alcen la mano los hombres que la esposa sabe la clave del celular. 2, 3, 4, 5. ¿Y el resto? Hay un programa muy famoso en internet. Uno como pastor tiene que averiguar esto, hermano. No es porque me gusta estar sapeando. Pero hay un programa que se llama Infieles.
hermano, y donde solamente le dicen, dame la clave de tu celular. Y por dinero, porque nadie quiere aflojar, dice, bueno, ya, que cógelo. Por 5, 10, 15, 20 dólares. Y hermano, al final se arrastran, se pegan, se insultan, porque casi la mayoría, en la mayoría de los casos, no es uno, los dos son infieles. Sensualidad. Otra más, la arrogancia o soberbia dentro de la familia. Del padre hacia los hijos, de la mujer hacia el padre o del padre hacia la mujer. Arrogantes y soberbios. Y Dios nos dice, todo esto que ahorita les he mencionado, ¿sabe qué? Es parte de lo que es del mundo. Y daña la santidad en la familia. Queridos hermanos, es por eso que usted y yo debemos dar consejos bíblicos, no mundanos. Usted y yo debemos ir de acuerdo a qué? A ir a la palabra de Dios. Discernir de acuerdo a la palabra de Dios. Discernir, ¿qué significa? Estudiar, averiguar, concluir conforme a la palabra. Dice el Salmo 143:10. Así está escrito y así lo leo. Dice el Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué dice? Enséñame. Usted como familia debe mantener su tiempo devocional y pedirle al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Guíame en la tierra de rectitud. Pídaselo. Y dice la palabra de Dios que cuando usted y yo pedimos conforme a su voluntad, Dios lo que va a hacer nos lo va a dar. Si usted dice, enséñame, Dios dice, porque me has pedido, te lo he cedido. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, nosotros como familia necesitamos tener un mismo sentir. ¿Qué significa tener un mismo sentir? Significa vivir en santidad. Yo tengo que tener la idea de ser dedicada a Dios. No, déjanos, ya uno cada uno. No, reunámonos, conversemos, dialoguemos, felicitémonos. Dígale a su esposa, mi amor, me gusta, has vivido una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Corríjala si es necesario, corríjalo si es necesario. Dígale a su hijo que aprenda a diferenciar lo bueno de lo recto. Queridos hermanos, una vez les dije lo siguiente. Un borracho puede hacer buenas cosas. ¿Sí o no? Ya los puse a pensar. ¿Un borracho puede hacer buenas cosas? Sí. Yo me acuerdo que mi papá llegaba borracho, hermano, y era Papá Noel en octubre. Cogía y se aflojaba de todo billete. Pierde un borracho y se cree el hombre más rico del mundo. Pierde un borracho, bueno y sano. Coñísimo. ¿Un borracho puede hacer lo bueno? Sí. Pero no hace lo recto. Dios pide que usted y yo hagamos lo bueno y recto delante de su presencia. Queridos hermanos, la familia tiene que ser de un mismo sentir la misma necesidad de ser santos. La familia tiene que ser intencional, tiene que ser dispuesta a vivir en santidad. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice así: pues os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mire, que hablemos todo, ¿qué cosa? Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios nos manda a tener un mismo espíritu, una misma unidad, una misma mente y un mismo parecer. Pero pastor, ¿cómo vamos a lograr eso?
cuando usted y yo nos ponemos en el centro de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Sean unánimes en seguir los consejos de papá y mamá. Jóvenes aquí presentes, sigan el consejo de papá y mamá cuando estos están viviendo la palabra de Dios. Y aún cuando estén equivocados, dice Señor, porque en ti confío, yo sigo los consejos de mi Padre. Tu confianza no tiene que estar puesta en hombre alguno. Tu confianza tiene que estar puesta en el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Queridos hermanos, como padres a los niños nosotros los instruimos, pero cuando están jóvenes los aconsejamos de vivir en nuestros hogares conforme a los principios de la palabra de Dios. Padre que me estás escuchando, madre, pronto tú tienes niños, a ellos los instruyes, a ellos los disciplinas, pero al joven lo aconsejas a que mientras esté bajo tu techo, él tiene que vivir conforme a las reglas. ¿Cuáles son las reglas? La palabra de Dios. No pueden ser que tengo 40 años, 45 años y estoy viviendo todavía en casa de papá y mamá, sin hacer nada, sin ser productivo. Hermano, eso es ser un holgazán. Eso es ser un vago. Y de pronto tu padre tienes la culpa. Pastor, no hay trabajo. ¿Cuánto vale esto en la calle? ¿Cuánto vale esto en la calle? 25, ¿seguro? Es cielo. ¿Cuánto vale? 50 centavos. Miren, no me quiero jactar, pero ustedes han visto cómo mi familia ha crecido aquí. Ustedes han visto cómo mi hijo ha crecido aquí. Y mi hijo ha sido de las personas, tanto mi hijo como mi hija, han sido de las personas y mi esposa me han apoyado en el ministerio. Mi hijo con apenas 9 años, desde los 9 años estaba sentado ahí, ayudándome en comunicaciones. Desde los 9 años. Más adelante ya tenía mayor necesidad, queridos hermanos, y mi esposa le dijo, mi hijo, a vender chupetes, caramelos, ¿qué más? Leche de soya, ¿dónde? En el colegio. ¿Dónde estaba estudiando mi hijo? Para la gloria de Dios, en el Liceo Naval, donde supuestamente hay niños bonitos, pero fue una bendición entrar ahí. No sé cómo lo hizo, Dios solamente lo pudo haber hecho, pero entraron. Y él no tenía, le dijo, mi hijito, me dice, papá, necesito plata, trabájala. 10, 12, 14 años tenía el bebé, ¿no? Más adelante, queridos hermanos, le dije, no, papá, que esto, bueno, que te voy a dar una mesada. Ah, ya, chévere. Pero le dije, tienes que trabajar. Ahí estás ahí. Esa va a ser tu responsabilidad. Y le daba de mi sueldo una responsabilidad. Ahí todavía estaba trabajando. Después, más adelante, usted vio a mi hijo vendiendo agua. Había una hermana. ¿Cuál era la hermana que le traía el agua? La hermana, creo que la que se falleció. ¿Ah? La hermana Gardenia. Siempre la hermana le traía una paca de agua. Toma, mijo. No le daba plata. Le daba que trabajar. Hermano, y qué lindo fue eso, hermano. Yo veía una bendición. Y mi hijo aprendió a trabajar desde pequeño. Amados, y hombres de 40, 45 años, estoy viviendo con papá y mamá, y si papá no trabaja, no hay que comer. Joven que estás presente, tu papá trabaja harto, bastante duro, para poder llevar un plato de comida a la mesa. Tú no sabes la humillación que puede haber pasado papá en el trabajo por llevar ese plato de comida, o tu mamá por haber llevado ese plato de comida. Aprende. Por eso le digo, la santidad a los niños los instruimos y a los jóvenes
le aconsejamos a vivir conforme a la palabra. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Ya estoy terminando. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26 dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas, ¿qué cosa? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Anatema significa maldito. No traigas estas malas costumbres, para que no te vaya mal, para que no traigas la maldición a tu casa. Dice, de todo la aborrecerás y abominarás porque es anatema. Queridos hermanos, usted y yo tenemos que aprender a aborrecer el pecado. Usted y yo tenemos que aprender a aborrecer las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Hoy en día Él dice, no le pegas al niño, te dice el mundo. ¿Qué te dice Dios? Corrige al niño en su camino, corrígelos. Dice el Señor, aplica la vara. Pastor, y a un joven, ¿qué le hacemos? Quítale el celular. Apaga el servicio de internet. Córtale la salida con las amigas, con los amigos. Y vas a ver. Ya a un joven no se le puede pegar. Es verdad, porque se siente ofendido. Pero córtale los privilegios y vas a ver. No lo dice yo. ¿Qué dice el Señor? Aparta el anatema de tu casa. A veces pensamos, queridos hermanos, que el anatema es el muñeco de yeso. A veces pensamos que el anatema es el televisor. Hermano, no. El anatema es la actitud de nuestro corazón hacia la permisividad de lo que hace mi familia. Eso usted y yo no lo podemos aguantar. Por eso, amada iglesia, como familia, debemos decidir, escúchese bien, como familia debemos decidir vivir en santidad, tanto dentro de casa como fuera de ella. No santidad de un domingo, sino la santidad permanente, todos los días de nuestra vida, hasta cuando Jesús venga. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo que esté fuera sea limpio. Dios no solamente quiere ver lo externo, sino que quiere ver lo interno de tu corazón. Decide por el Señor. ¿Te va a costar? Sí. Dice el Señor, es preferible que un ojo, una mano o un pie que entres manco o tuerto al reino de los cielos, a que seas echado totalmente afuera en el infierno. Queridos hermanos, santidad por dentro y santidad por fuera. Queridos hermanos, acuérdate de algo. Las personas que hemos nacido de nuevo no vivimos conforme a nuestros pensamientos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no hago mi voluntad, ahora hago la voluntad de Dios. Primero en Juan capítulo 2, versículo del 13 al 14, así está escrito, dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Mira, 2 veces la afirma. Dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Cuántos dicen amén? Habéis vencido al maligno. Joven, ¿cómo se vence al maligno? Permaneciendo en la palabra de Dios. Familia, ¿cómo tú vas a vencer al maligno? Permaneciendo en la palabra de Dios. Y permaneciendo en la palabra de Dios, vas a vivir en santidad familiar. Y si hacemos esto, esto va a ser de bendición. Inclina tu rostro, vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Cuán necesario, Señor, es vivir santidad en familia. Has demandado no solamente santidad personal, sino santidad familiar. Tu palabra, Señor, nos dice, enséñanos y guíanos. Hoy, Señor, te pedimos que nos enseñes y nos guíes por el camino del bien. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, porque hoy creo firmemente que nos arrepentimos y nos volvemos hacia ti en un solo sentir para poder vivir la santidad familiar. Santidad a ti, Señor. Gracias, Padre amado, por lo que has hablado. Te pido, soberano Rey, que tú bendigas a cada hermano de esta congregación y que hoy renueve sus votos de santidad hacia ti. No por lo que lo dice un hombre, sino porque lo dices tú, Señor. Gracias, Papito Bello.